Hola amigos, soy José Antonio García Rivas y estoy compartiendo con ustedes la síntesis hablada del libro de bioenergética del doctor Alexander Lowen. Estamos ahora en el capítulo 9 y el tema de hoy es autoexpresión y supervivencia. Autoexpresión y supervivencia. Este es mi mapa mental que me ayuda a juntar las ideas cuando estoy hablando sobre el tema. Bueno, el subtema de este capítulo 9 es autoexpresión y espontaneidad. Vamos a ver qué es autoexpresión. Dice, la autoexpresión comprende las actividades libres, naturales y espontáneas del cuerpo. Y es como la autoconservación, un valor inherente a todos los organismos vivos. Bueno, pues básicamente dentro de lo que es la terapia bioenergética, como terapeutas se tiene que estar consciente de estas dos dinámicas, que es la espontaneidad y la expresión consciente del individuo. Su intelecto. Entonces, en este tema se comparan constantemente la parte natural, inocente y móvil del organismo, así como su artificialidad, su ego y su conocimiento, y aquella parte del raciocinio. Estos dos conceptos del organismo, que es espontaneidad y el control del ego, no están separados. Una autoexpresión sana requiere de una integración adecuada del ego y de la espontaneidad. Y la terapia bioenergética dentro de este tema tiene un doble enfoque. Uno es el presente, que es donde se ve el cómo, y el pasado, son los porqués, ¿no? El pasado es por qué, el pasado, la historia del paciente es la faceta analítica, el porqué de la conducta, el porqué de sus acciones. Y la parte del presente es donde está el cómo del aprendizaje, cómo actúa y cómo se mueve el individuo. Estas dos canales de información para el terapeuta le permiten combinarlos en una terapia racional y adecuada. Para poder integrar el presente, el pasado y el presente del individuo, es necesario un programa de aprendizaje y readiestramiento, es decir, ayudarle al paciente que aprenda y se entrena en cómo salir de sus bloqueos emocionales. El paciente ya tiene esas herramientas adentro y la función del terapeuta es ayudarle, es guiarlo, pero usando sus propias herramientas. Todo esto con una combinación racional y adecuada. El objetivo de la terapia dentro del tema de la autoexpresión es ayudar al individuo a ser más autoexpresivo. Y esto se logra mediante la remoción de barreras y bloqueos emocionales. Una forma de hacer esto es ayudar a eliminar estos bloqueos mediante una estimulación controlada en un ambiente terapéutico. Y me refiero a los hechos de permitirle y guiar al individuo a tener varias actividades de expresión, de desalojo y de desahogo que incluyen golpear un cojín, dar patadas, una serie de ejercicios de expresión que el individuo pues no tiene ahorita. Un individuo que ya tiene un motivo de consulta por estos bloqueos, pues es obvio que necesita liberar, ¿no? Incluso si el individuo dice, no, yo no necesito dar patadas, no siento la necesidad. Entonces, si él vino a una terapia, con un motivo de consulta por un bloqueo emocional como depresión, desilusión, es absolutamente cierto que sí necesita desahogar
estas energías acumuladas o bloqueadas. Entonces, aquí el autor habla de que aunque los pacientes a veces llegan con cierto orgullo o vergüenza de expresarse, de dar patadas, de gritar, hay varias técnicas para ayudarle al individuo a empezar a desalojar esa energía acumulada. Entonces sí se tiene que desarrollar un método y una herramienta para ayudarle al individuo. Sí, está bien, entiendo que no tienes ganas de expresar, pero déjame decirte por qué no tienes ganas, por qué viniste aquí, ¿no? Entonces, entremos más en materia. La autoexpresión y la espontaneidad básicamente está formada por dos grandes fuerzas, como les dije al principio del video. Una es la espontaneidad, donde está la naturalidad, la unicidad del ser, la sinceridad. Por ejemplo, los niños, ¿no? Que son transparentes, ¿no? Están jugando y en un segundo se enojan, en el siguiente segundo están llorando, se están abrazando, no hay un bloqueo, ellos fluyen con sus emociones. Es donde está también la naturalidad de los movimientos, la espontaneidad, la veracidad. En este aspecto del organismo no hay interferencia en la circulación de impulsos, como les mencioné en los niños. Dice, no hay un espíritu imitativo, o sea, no hay una pretensión ni disimulaciones. Aquí en la espontaneidad simplemente se es como uno es, sin preocuparse qué dirán o qué piensa nuestra propia mente, uno es. Dice, hay una ausencia también de amaneramiento. Y la contraparte es la que se llama la autoexpresión consciente. La autoexpresión consciente pues es una expresión controlada y puede ser confundida por el terapeuta por una expresión natural, si es que no se analiza bien el pasado o el historial clínico del paciente o sus actitudes del paciente, que se pueden ver en los ejercicios bioenergéticos. En la autoexpresión consciente es donde está el ego y el control del ego. Aquí no hay espontaneidad, puede haber aparente espontaneidad. Es donde se desarrolla la artificiosidad, es decir, la manufactura del sentimiento. La artificialidad o lo artificial no es malo, simplemente se dice, el organismo, o el hombre en este caso que es un organismo, es natural y sus acciones son naturales, pero se clasifica que lo que crea el organismo, no qué fue lo que creó al organismo, sino lo que el organismo crea. Esa es la artificialidad. Dice, este es un esfuerzo consciente por inhibir la autoexpresión. Cuando hay bloqueos psíquicos, también se bloquea la autoexpresión por miedo y otros diferentes factores relacionados. Dentro del ego también está el habla, que también está modificada por la inflexión y tono de voz que también nos hablan. Este lenguaje corporal también nos habla sobre la profundidad o sobre la parte interna del individuo. La parte o la fuente de estos trastornos o de estos bloqueos, de estos impulsos, es el juicio, es el tabú, es bloqueos de la niñez. Que tienen mucha fundación en el miedo de la persona a expresarse, y este miedo pues inhibe la expresión de la autoexpresión, inhibe la autoexpresión. Entonces este bloqueo de los impulsos hace una acumulación de energía negativa que explota en forma de ira o de ego, ¿no? De violencia. Por eso se mencionó hace un momento que una de las acciones de la terapia bioenergética es ayudarle al individuo a liberar esta energía de una forma adecuada, no bloquearla, pero de una forma adecuada en un ambiente seguro terapéutico donde él lo pueda expresar. Es decir, que el desfogue sea adecuado. Pues es realmente un tema sencillo, amigos. Lo importante de la terapia aquí es lograr unificar la espontaneidad y el ego del individuo, porque solo así es cuando puede haber una expresión o una autoexpresión eficaz y eficiente. Entonces, cuando hay una unión, se produce algo muy bueno en el individuo, una regulación y una suficiencia del ser, un equilibrio natural en el ser,
donde no solamente es espontáneo, no solamente es naturalidad y sensación, sino también es conocimiento e intelecto. Cuando se une la naturalidad con la artificialidad, la inocencia con el conocimiento, la movilidad con el estudio, tenemos esta unión, y el resultado de esta unión adecuada que vibra de una manera radiante y benéfica tanto para su mundo interior como para su mundo exterior, producen ya elementos donde el individuo puede jugar, puede divertirse, puede ser creativo, donde hay una plenitud del ser y se puede dar el juego, ¿no? Donde ya puede haber un placer más eficaz, más sano para el individuo. Que por cierto, el placer es una de las claves para ayudarle al individuo a salir de estos bloqueos, porque precisamente muchos de estos bloqueos vienen por el bloqueo del placer, el placer de la expresión corporal del individuo. Pues eso es todo por este subtema, amigos. Seguimos con el siguiente tema, que es, creo que es sonido, sí, es sonido y personalidad. Gracias.